Te lo entiendo a Gastón la semana pasada, que estaba nervioso porque yo también estoy muy nervioso. Es una sorpresa para mí, sinceramente, poder estar acá. Le agradezco primero a Dios por darme la oportunidad, también a Gus, porque creo que sacando cuenta, hace más de 1 año y medio que me preguntaste, y bueno, ya no zafé más. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una oración para poder entregarle este culto a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este sábado. En este momento te queremos pedir que tú estés aquí, que tú dirijas este culto, Señor, y que por sobre todas las cosas sea para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Les cuento que hace más o menos, no tengo un tiempo específico, pero hace un tiempo nos juntábamos con Yani a estudiar la Biblia, ¿no? La verdad que hace bastante que no nos juntamos por unas otras cosas, pero nos juntábamos a estudiar Apocalipsis. Y hay veces que uno puede decir Apocalipsis y como que, ya pensamos un montón de cosas, de bueno, qué difícil, bueno, qué cantidad de cosas hay que uno no llega a entender. Y la verdad que al principio sí, pero después con el estudio y leyendo la Biblia y otras varias cosas más, uno le va encontrando un significado a las cosas que parecían muy difíciles, ¿no? Y dentro de todas esas cosas que leíamos, dentro de todas las cosas que aparecen, había una puntual que me llamó la atención. En su momento me llamó la atención y me quedó la duda. Nunca más O sea, seguimos estudiando otras cosas y no... quedó ahí. Hace un tiempo, Marcos estaba hablando en un sermón y lo mencionó. Y me acordé que tenía esa duda. Y nada mejor que pensé, cuando tuve que pensar este culto, nada mejor que aprovechar y poder contarles qué es lo que me pareció a mí, qué es lo que yo descubrí acerca de esto, ¿no? Entonces, me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Son pocos versículos. Apocalipsis 15, del 1 al 4. Apocalipsis 15, del 1 al 4. ¿Alguien tiene el deseo de orar? De leer. Sí. Sí, del 1 al 4. Gracias. Capaz que al principio apenas leemos como que no entendemos mucho, ¿no? O no sabemos bien a qué se está refiriendo o por qué dice lo que dice. Pero tampoco es demasiado complicado. Fíjense que al principio el versículo 1 dice que acá lo que se ve son ángeles con 7 plagas. Hay versiones que dicen calamidades, ¿no? Que en ellas se consuma la ira de Dios. O sea, estamos en un lugar en donde todavía no pasó lo que Dios dice que va a pasar en el tiempo del fin, en donde los que decidieron, los que rechazaron a Cristo, tengan las consecuencias de sus decisiones. Pero también nos dice que dentro de toda esa situación hay un grupo, ¿no? Dice que este grupo, dice, son los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, la imagen y su marca y el número de su nombre. Estaban en pie sobre el mar de cristal con las arpas de Dios.
sea, en otras palabras, podemos decir que este grupo al que estábamos hablando acá son los que vencieron. Son aquellos que decidieron por sobre Cristo y son aquellos que vencieron a Satanás, ¿no? Entonces, después sigue el versículo y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y dice qué sería este cántico, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el momento que leíamos esto, que yo lo leía también, me llamó algo la atención. Me llamó la atención porque dice que este grupo, que son los que vencieron, por sobre todo, tenía una cualidad, ¿no? Dice que son los que cantan el cántico de Moisés. Al principio lo leí y como que pasa, sigue largo, pero después me quedé pensando y digo, ¿por qué el cántico de Moisés? ¿Por qué no habla de algo más de algo más general, de algo más... ¿por qué habla de algo tan específico? Porque está diciendo el cántico de Moisés, como que tiene un nombre específico, no es un canto, bueno, que se juntan, inventan ahí y alaban con ese cántico. No, dice que es el cántico de Moisés, ¿no? Entonces como que yo estaba pensando y decía, bueno, evidentemente es una característica de este grupo victorioso que conocen el cántico de Moisés, ¿no? Tenemos en Apocalipsis 14:3, atrás, en la otra hoja, donde dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Da otra característica similar y dice que, o sea, ayuda a esta característica de este grupo, dice que nadie excepto ellos podían conocer este cántico, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de importancia? ¿Por qué hablamos de un cántico con nombre y apellido? Estamos hablando de algo muy particular. ¿Por qué? ¿Por qué menciona este cántico? ¿A qué se estará refiriendo? ¿A un cántico así como, bueno, tenemos un cántico, una letra, es una letra específica? ¿Es simplemente el hecho de un canto cualquiera? ¿A qué se estará refiriendo? ¿Es algo literal? ¿Es algo no literal? ¿Qué nos quiere decir con que sí o sí ellos y nadie más que ellos conocen este cántico? Buscando en la Biblia, buscando a ver a qué se podía estar refiriendo, obviamente como dice el cántico de Moisés, ¿a dónde iría uno a buscar? Nada más ni nada menos que a Éxodo, ¿no? Porque ahí es donde está la historia misma de Moisés. Entonces, sí, el cántico está en Éxodo 15. Me gustaría que podamos ver un poco a qué se refiere y qué conclusión o qué nos puede decir este cántico en Éxodo 15 acerca de nuestra pregunta en Apocalipsis, ¿no? Acerca de qué tiene que ver el cántico de Moisés en este cántico del pueblo que sale victorioso en el tiempo del fin. Entonces, tenemos Apocalipsis 15, no vamos a leer todos los versículos, sino vamos a leer algunos que son los que más quiero resaltar, ¿no? Tenemos, antes que nada, antes de leer Éxodo, para saber un poquito en qué situación estamos hablando, nosotros sabemos que todo Éxodo cuenta, más que nada al principio, cuenta la historia de Moisés desde que él nace hasta que él se tiene que ir de Egipto, y después cuenta su encuentro personal con Dios, cómo Dios lo vuelve a mandar a Egipto, y ahí cuenta toda la serie de cosas que pasan con Moisés, todas las cosas que él tiene que pasar hasta que termina en Éxodo 14 cruzando el Mar Rojo, ¿no? La verdad que si uno lee todos estos capítulos de Éxodo,
te deja impresionado la cantidad de cosas que realmente Dios hace. Hay veces que, a mí me pasa que leo varias veces, que uno lee muchas veces un texto y pasa por encima, pero realmente leyéndolo con detenimiento es impresionante la cantidad de cosas que Dios hace en favor de Moisés y en favor de su pueblo. Y tratando de compararlo, muy pocas veces encuentro tantos actos de Dios en tan poca porción de la Biblia, ¿no? Uno lee, pero actos sorprendentes, desde que Dios se le muestra a Moisés hasta que cruza el Mar Rojo, y obviamente mucho más adelante también, Dios se manifiesta de maneras no comunes, para nada comunes, en donde cualquiera de nosotros se quedaría totalmente impresionado, y donde impresionado es una palabra que me quedo corto, porque las cosas que realmente Dios hace en ese momento son cosas muy impresionantes que me llaman la atención, y al leerlas en detenimiento, como que te das cuenta un poquito más de la magnitud de las cosas que realmente Dios hace. El pueblo de Israel sale, cruza el Mar Rojo, y en el momento que termina de cruzar el Mar Rojo, agarra, y ahí es donde empieza, donde Moisés tiene este cántico, ¿no? Junto con todo el pueblo. Y vamos a leer un par de versículos. Vamos a leer el 1, el 2, el 4, el 6, el 7, el 11 y el 12. Si quieren acompañarme, dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. El cántico era a Jehová. Y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El versículo 4 dice: Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. El versículo 6 dice: Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, y enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Y los versículos 11 y 12 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Es interesante porque todos estos versículos, los versículos siguen y dicen muchas cosas más, pero la característica que tienen estos versículos es que en todos es una alabanza a Dios por las cosas que Dios hizo, ¿no? Y es interesante porque lo que más llama la atención de este cántico es que en ningún momento Moisés o los del pueblo dicen: bueno, pero nosotros hicimos esto, nosotros hicimos lo otro, nosotros participamos, sí, bueno, pero nosotros... No, en ningún momento menciona, y en ningún momento menciona en el resto de los versículos algo que el pueblo de Dios haya hecho. No, todo lo contrario. Todos los versículos hablan de honra, gloria y honor, y cuán grande es el poder de Dios, y cuán grandes cosas hizo Él para que el pueblo sea liberado, ¿no? Primero que todo, esa es una de las características que tiene este cántico. Y en relación a lo que hablábamos de Apocalipsis, este cántico también da señales y da indicios de la destrucción de los enemigos de Dios en el tiempo del fin, ¿no? Se pueden hacer paralelismos en relación a eso, pero también se puede hacer paralelismos en relación a la victoria final del pueblo de Dios. Todo esto, seguimos preguntándonos qué tiene que ver este cántico con los versículos y con la característica que nos da Apocalipsis de que el pueblo de Dios conoce este cántico, ¿no? Acuérdense de esa pregunta. ¿Por qué nos dice que el pueblo de Dios conoce este cántico? ¿Qué tiene que ver esta característica en el pueblo de Dios? Entonces, la conclusión que sacamos es que este cántico es un reconocimiento
al poder de Dios, solamente al poder de Dios, ¿no? Tenemos reconocimiento al mismo poder, al poder por el cual hizo todas las cosas, no solamente el Mar Rojo. Acordémonos que la liberación del pueblo de Israel en ese momento no fue solamente la salida del Mar Rojo. Estamos hablando desde que Moisés llegó hasta a Egipto, empezaron a pasar cosas. Empezaron a pasar cosas. Lo que más se nos puede llegar a venir a la mente son las mismas plagas, ¿no? Pero pasaron muchas cosas más que capaz que uno en la lectura como que quedan chiquitas en comparación con las plagas, porque son grandes manifestaciones de Dios, ¿no? Pero es un reconocimiento al poder de Dios, a cómo Dios guió al pueblo en ese momento, cuáles son, a los planes mismos de Dios. Porque a pesar de que en un momento los planes podían parecer como que eran contradictorios o que en realidad no tenían por qué ser así, Dios demostró que con el paso del tiempo las cosas tenían que haber sido como fueron, ¿no? Al principio parecía que Dios se las hacía más complicadas al pueblo de Israel, pero con el paso del tiempo, no. Te das cuenta que no, que las cosas tuvieron que ser como tuvieron que ser para que al final sea como fueron, ¿no? También es un reconocimiento a la justicia de Dios y a su misericordia. Entonces, nos quedan, el cántico nos plantea algunas preguntas y nos plantea ciertas preguntas, no preguntas, sino cosas que nos tengamos cosas para pensar, ¿no? Sino cosas como quién realmente es Dios. O sea, ¿quién hay realmente como Dios? ¿Hay otra persona que sea tan grande, tan poderosa, tan fuerte como Dios? ¿Hay otra persona que pueda hacer la cantidad de cosas que Dios hizo? ¿Hay otra cosa en el universo que pueda hacer las hazañas que Dios realmente hizo y hace? ¿Alguien ¿Hay otra persona que sea superior a Dios? Evidentemente este cántico nos cuenta de que no hay nadie que pueda hacer las cosas que Dios hace. Ni las que hizo, ni las que hace hoy en día tampoco, ¿no? Y en el pueblo de Israel esto era muy importante porque el pueblo de Israel vivía entre los egipcios que tenían un montón de cosas que hasta cierto punto ellos trataban de igualarlo a Dios. Fíjense con las cosas que hace Moisés, los egipcios trataban de igualarlo, ¿no? Pero al final, lo que nos queda en claro es que a pesar de que los egipcios trataron de igualarlo, no hay nadie ni nada que pueda hacer lo que realmente Dios hizo, ¿no? Entonces, todo este cántico es un reconocimiento. Me gustaría leer en Salmo 115, que habla en relación a esto. Salmo 115, versículos 1 y 3. Que tiene que ver con el significado de este cántico, ¿no? Salmos 115, 1 al 3, y dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo estos versículos también tienen una relación con lo que dice el cántico, ¿no? No a nosotros, no a nosotros. El pueblo de Israel no tenía nada que ver en esto, sino a lo que Jehová ha hecho. Sino a tu nombre da gloria, dice el versículo, ¿no? Entonces, este cántico, leído así a grandes rasgos, nos deja una idea clara. Una idea clara, y es que no hay poder humano que llegue a lograr siquiera un poquito de las cosas que Dios puede hacer, ¿no? El ser humano no puede hacer nada, ni un poquito es comparable a las cosas que Dios realmente puede hacer. No tienen nombre las cosas que Dios puede hacer, ¿no? Pero, a pesar de todas estas características, sigue habiendo una pregunta. Y es, ¿por qué este cántico es una característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Que esa fue nuestra pregunta al principio. Acuérdense que Apocalipsis nos decía de que dentro del grupo que queda en el final, aquellos que son los que obtienen la victoria, ese grupo tiene la característica de que conoce el cántico de Moisés y lo canta, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas
características que se le da al pueblo de Dios en relación al tiempo del fin. Tampoco quiero mencionarlas a todas porque no es el objetivo, pero el pueblo de Dios tiene varias características que se le van mencionando. Y esta capaz que pasa un poco desapercibida, pero es que este pueblo conoce el cántico de Moisés, ¿no? Entonces me gustaría seguir viendo un poquito a ver a qué se quiere referir este cántico. ¿Por qué lo menciona como una característica del pueblo de Dios? Acordémonos también que Apocalipsis decía que ningún otro podía conocer este cántico, sino solamente aquellos que habían sido vencedores, ¿no? Entonces, refuerza un poco esta idea de que esta característica evidentemente tiene algo y vamos a ver un poquito de qué se trata. Me gustaría repasar un poquito la historia de Moisés. Un poquito más desde antes, ¿no? Capaz que algunos más o menos van entendiendo y ya van respondiéndose esta pregunta que estamos haciendo, y capaz que ya vamos teniendo alguna idea y podemos ir entendiendo hacia dónde va, ¿no? Pero a pesar de todo lo que dice el cántico, me gustaría repasar un poquito la historia de Moisés, porque para mí ahí en ese punto está la diferencia, ¿no? Me llama mucho la atención la historia de Moisés, porque uno como que tiene, si yo les preguntara a ustedes qué características tiene Moisés, ¿qué cualidades me darían de él? Si yo les pregunto, decime, yo a vos te digo, ¿quién fue Moisés? Dame una característica de Moisés. ¿Qué me dirías? Sí. Libertador. Líder. Perfecto. ¿Alguna otra característica? Hombre de fe, manso. Estadista. Humilde. ¿Valiente? Perfecto. Son todas características que yo también pensé cuando me dicen, decime algo de Moisés, ¿no? Depende de qué etapa. Buen punto. Buen punto. Entonces, yo cuando releí y releí la historia de Moisés, me llamaron un par de cositas me llamaron la atención, ¿no? Porque si bien Moisés conoció a Dios desde chiquito, según lo que uno puede leer por Elena de White, o sea, él no es que no conocía a Dios, sino que lo conocía. La Biblia nos dice que él tuvo su primer encuentro en la zarza ardiente, ¿no? Es interesante porque el primer encuentro que tiene cara a cara, ¿no? Moisés con Dios no es un pequeño primer encuentro, ¿no? Sino que es a través de una gran manifestación. Que dentro de todas las manifestaciones que tuvo Moisés de Dios, puede quedar como la más pava, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la más insignificante. Pero eso no quita que esa manifestación haya sido una manifestación poderosa, ¿no? Moisés se lo encuentra a Dios porque ve una zarza que no se consumía. Capaz que uno dice, bueno, no se consume, pero yo cuando prendo cosas a fuego tengo que tirar y tirar y tirar y tirar y tirar porque se consumen constantemente, ¿no? Y acá nos dice que no, que la zarza no se consumía. Y me parece interesante porque Dios se le presenta de esta manera a Moisés. Moisés ya lo conocía, no quiero entrar en detalle cuánto, porque no es el punto, pero desde el primer momento que tuvo su encuentro y ahí nomás, Dios se hace presente en él con también otras manifestaciones que vos te quedás así como son demasiadas juntas, ¿no? Entonces, Moisés, a pesar de que tuvo ese encuentro con Dios, tuvo sus dudas, tuvo sus faltas de confianza, se podría decir, sus rechazos hacia Dios, ¿no? Porque Dios se le presenta y Moisés varias veces le dice que no. En Éxodo, volviendo a Éxodo, en el capítulo 3, es donde está el capítulo del llamamiento de Moisés, ¿no? Entonces, Dios se le presenta y le dice qué es lo que Dios quiere que Moisés haga, ¿no?
Todos sabemos que Dios quería que Moisés vuelva al pueblo, a Egipto, para sacar al pueblo de Israel, ¿no? Y me llama la atención porque en el capítulo 3 y en el capítulo 4, ahí es donde Moisés, a pesar de las cosas que Dios le había mostrado, y a pesar de las cosas que Dios conocía, ahí Moisés le dice que no a Dios. De una forma u otra, pero se lo dice, ¿no? En Éxodo 3, versículos 11 y 13, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿No? En el versículo 13 dice, y él respondió, en el versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿No? Capaz que no suena tanto como un rechazo, pero como que le tira las dudas a Dios y le va diciendo, le está diciendo, primero, ¿quién soy yo? Y si me preguntan, ¿qué les voy a decir? O sea, como, fíjate, trata de que sea otro, busquemos otra solución. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿No? Tenemos el capítulo 4, el versículo 10 también, que nos dice, capítulo 4, versículo 10, que dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y en el versículo 13 nos dice, y él le dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Hay otros versículos dice que envíe a otro directamente, ¿no? Entonces, es interesante porque Dios se le manifiesta no solamente en la zarza, sino que se le manifiesta primero le muestra cómo su vara se iba a convertir en serpiente, ¿no? Y después todo el proceso inverso, ¿no? Donde agarrando la serpiente se iba a volver a convertir en vara. Y también, Dios también en ese momento le muestra y le dice, metete tu mano adentro de tu ropa, dice adentro de tu seno, y cuando lo saques, o sea, cuando lo sacó, se dio cuenta que su mano tenía lepra, ¿no? Entonces, y ahí esos fueron los primeros momentos en los que Dios se le mostró a Moisés. Y qué momentos, ¿eh? Porque no fue que lo descubrió así leyendo. No, Dios se le manifestó de tres maneras totalmente sorprendentes, ¿no? Y a pesar de eso, Moisés le dijo, y no, trata de que sea otro. No me van a creer, no me van a... Yo soy malo para hablar, ¿qué les voy a decir? Fíjate si realmente podés mandar a otra persona, ¿no? Entonces, esto fue el principio. Pero a pesar de todas esas cosas, Moisés fue, ¿no? Entonces, lo que uno va leyendo las historias y no cuenta acerca de qué pasó por la cabeza de Moisés, cómo fue que Moisés se fue transformando, cómo fue que Moisés fue confiando. Lo que sí sabemos es que las cosas pasaron. Y pasaron con Moisés, ¿no? Entonces, evidentemente la Biblia nos va mostrando a través de todo Éxodo que Moisés se dejó usar por Dios, ¿no? O sea, a pesar de que al principio no estaba convencido, evidentemente, porque no quería participar, sabemos que a través de todo eso Moisés se dejó utilizar por Dios. Moisés confió en Dios, confió en que a pesar de que él no quería hacer lo que quería hacer, lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, a pesar de eso, agarró y confió. Y siguió adelante. Y nosotros sabemos por la historia que fue a Faraón, le dijo las cosas que tenía que hacer, le exigió que deje de ir al pueblo. El Faraón se puso peor de lo que había estado antes. También nos cuenta todas las historias de las plagas en donde Moisés tuvo una participación también en eso. Entonces, no nos dice que en qué momento Moisés cambió de opinión y dijo, ay, sí, no, mejor que yo vaya,
mejor que haga esto o lo otro. Simplemente sabemos por el resultado de que Moisés se dejó llevar por Dios y por lo que Dios le había pedido, ¿no? Entonces, así como Moisés tuvo esta característica, el pueblo de Dios también tuvo la misma característica. Los israelitas que estaban ahí tuvieron también la misma característica, ¿no? Al principio, muchos conocían muy poco, capaz que alguno conocía mucho, pero al principio tampoco confiaban demasiado. No todos confiaron así como de primera vez cuando Moisés les dijo, ¿no? Y tanto para Moisés como para el pueblo de Israel, todos tuvieron que aprender a dejarlo a Dios en primer lugar. Todos tuvieron que aprender a que Dios tome el control de las situaciones que iban a venir, sean las más chicas, como fueron al principio, capaz, o las más grandes. Las más chicas como agarrar y saber de que, y bueno, me toca trabajar el doble porque el faraón ahora no me provee de paja, y bueno, y me toca trabajar, pero a pesar de esas situaciones, entender que Dios está al control, ¿no? Y así como en esa situación puede parecer la más chica dentro del pueblo de Israel, la más grande, que es la de enfrentarse con un mar rojo, que es imposible que pasen, porque era imposible que pasen tantas personas a través del mar. Esas situaciones también tuvieron que aprender a dejarse guiar por Dios, ¿no? A entender que Dios tenía una respuesta mucho más allá de la que ellos podían ver en ese momento. Entonces, me parece interesante porque muchas veces uno piensa en Moisés como que, bueno, Moisés ya la tenía, parecía, ¿no? Pero no, Moisés tuvo que aprender capaz que no en los tiempos en los que uno normalmente escucharía o piensa para nosotros hoy, ¿no? Sino que Moisés, capaz que uno lee la historia y parece que fue muy rápido y evidentemente creo que lo fue, no es que tardó demasiado tiempo, pero Moisés tuvo que aprender a agarrar y entregar absolutamente todo en las manos de Dios. Entregar todo y dejar que la voluntad de Dios sea por sobre la voluntad de Él, ¿no? Que el pueblo también tuvo que aprender eso, a que las cosas, a que Dios iba mucho más allá de las cosas que uno mismo quiere. Entonces, yo me había notado acá que es que tuvieron que aprender a reconocer a Dios y como ser supremo, ¿no? Capaz que parece como muy grande, ¿no? Pero porque las situaciones en el pueblo de Israel también eran muy grandes. Pero yo me quedaba pensando y digo, ¿cómo reconocemos a Dios hoy? También que no tenemos el mar rojo físicamente para cruzar adelante, pero ¿reconocemos a Dios como lo que realmente es Dios? Hay una parte que me gustaría compartir con ustedes que está en Patriarcas y Profetas. Es una parte cortita. Está en Patriarcas y Profetas en el capítulo del Éxodo y que nos cuenta un poquito toda esta situación, ¿no? Dice, en su providencia, Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, con el fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. Dios podía haber elegido cualquier otra forma para sacar al pueblo de Israel de ahí, pero dice que Dios lo hizo de esa manera y a través de, no solamente en el Mar Rojo, sino desde el primer momento, para acrisolar la fe del pueblo. No solamente la de Moisés, sino la de todo el pueblo. Y fortalecer su confianza en él. Desde el primer momento, tanto para Moisés como para el pueblo, tuvieron que aprender a tener fe en Dios. Tuvieron que decidir entregar todo a Dios, porque si no ellos no van a poder hacer absolutamente nada. Acuérdense lo que dice el versículo de Salmos, ¿no? Que dice,
que decía, perdón que lo busco de vuelta, el versículo de Salmos decía, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, ¿no? O sea, tuvieron que aprender de que todo este proceso de liberación no era por cosa de ellos, no era porque ellos podían haberlo hecho, ¿no? Sino que era porque era algo absolutamente de Dios. Y el pueblo de Israel tuvo que aprender eso, que nada de lo que... Ellos no podrían haber hecho nada para salir del pueblo de Egipto, solamente confiar en Dios de que Dios los iba a sacar, ¿no? Dice, fue por fe que pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Al avanzar hasta el agua misma, demostraron creer la palabra de Dios hablada por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance. Y entonces el poderoso de Israel dividió la mar para abrir sendero para sus pies. Dice, la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro, ¿no? El pueblo de Israel no es que llegó al Mar Rojo y dijo, bueno, ya está, tengo la fe, de repente llegó. Sino que tuvo que aprender a través de todas las cosas que le tocaron vivir, empezando porque el trabajo les era doble y tenían que hacerlo en el mismo tiempo en el que hacían el trabajo antes, ¿no? Era imposible para ellos hacerlo. No podían. ¿Qué otra cosa podían hacer si no era confiar en Dios, ¿no? Me gusta porque este cántico demuestra un poco más que un simple reconocimiento del poder de Dios. Para mí, este cántico es el resultado de una experiencia vivida. Es el resultado de lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir en Egipto, ¿no? No lo cantan porque deciden cantarlo. Cantan porque lo que vivieron los lleva a cantar eso, ¿no? Este canto es el resultado de una experiencia vivida con Cristo. Es el resultado de un encuentro que tuvieron con Él. En algún momento Moisés lo tuvo al principio y lo tuvo seguramente en muchos otros momentos, pero así como Moisés lo tuvo, todo el pueblo en general tuvo esa experiencia. Tuvo una experiencia, de alguna u otra manera, una experiencia, un encuentro con Dios. Es el resultado también de una entrega a Dios, de una entrega a lo que Dios quiere. A pesar de que eran cosas que para ellos eran totalmente una locura, totalmente inentendibles, ese cántico era el resultado de haber aceptado y de haber entregado esas cosas a Dios y que Dios haya hecho su voluntad. Es el resultado de entender esa voluntad y de poder aceptarla también, ¿no? Es el resultado de un reconocimiento total de Dios y de una entrega hasta en los detalles más mínimos. Entonces, nuestra pregunta al principio era, ¿por qué este cántico nos lo da como una característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin? ¿Por qué este cántico lo muestra como el cántico de Moisés? ¿No? ¿Qué quiere decir que el pueblo de Dios conozca este cántico y nadie otro, ninguna otra persona que no sea el pueblo de Dios, aquellos que fueron victoriosos, conozcan este cántico? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué está este cántico? Para mí, y es lo que les quería compartir esta mañana, este cántico representa todo lo que dijimos, ¿no? Este cántico representa una vida tomada de la mano de Dios, una vida entregada completamente a Dios, aunque las cosas de todos los días parezcan inentendibles, ¿no? Así como le parecieron a Moisés, así como le parecieron al pueblo de Israel, que yo creo que realmente no entendían, porque no entendían los caminos de Dios, pero a pesar de eso, se entregaron a Dios y confiaron, ¿no?
Para mí este cántico representa esa experiencia vivida con Dios. Y lo más interesante es que Apocalipsis dice que este pueblo ya tiene esa característica, ¿no? El tema es que si este pueblo ya la tiene, ¿en qué momento empezaron a vivir esta experiencia? ¿En qué momento empezaron a hacer crecer esto? ¿En qué momento decidieron empezar a entregar su vida a Dios? ¿En qué momento decidieron empezar a tener fe, a dejar que sus pasos los dirija Dios y no los dirija uno? El pueblo no se encuentra con que tiene la característica y listo, sino que tiene que ir desarrollándola evidentemente antes. Evidentemente no la puede desarrollar todo en ese momento, ¿no? ¿Y cuándo es antes? Si no es hoy. ¿Cuándo? O sea, si hoy no desarrollamos esas características que nos llevan a tener esa cualidad cuando Dios venga, no la vamos a tener en ese momento, ¿no? Entonces, me parece que requiere de nosotros una entrega total a Dios hoy. Para que cuando Cristo venga, podamos ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Yo no sé, obviamente hoy no tenemos el Mar Rojo, hoy no tenemos las situaciones que tuvieron que vivir, las plagas, grandes manifestaciones o grandes desafíos, capaz que sí los tenés, capaz que los tenés en tu trabajo, en tu familia, en diversos lugares, pero así como Moisés tuvo que aprender a vivirlos de la forma que los tuvo que vivir, hoy creo que Dios nos muestra que tenemos que vivir y aprender a vivir esa experiencia en los desafíos y en las cosas que tenemos todos los días. Es una oración que tengo de que podamos realmente vivir una experiencia con Dios hoy, acá, ante las cosas chicas que nos toca vivir, ante las grandes, ante las que parecen imposibles y ante las que parecen simples, que podamos vivirlas entregándolas como Moisés la tuvo que entregar, ¿no? Que este cántico sea una realidad en nuestras vidas hoy y que podamos reconocer a Dios así como lo reconoció el pueblo de Israel cuando terminaron de pasar las pruebas, ¿no? Que lo único que puedan hacer sea alabarlo a Dios por el poder absoluto que Él tiene, ¿no? Me gusta el versículo de Apocalipsis porque dice no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Todas las cosas que pasan y todas las cosas que vivimos no son porque nosotros podemos o nosotros hacemos algo al respecto, sino son por la gloria de Dios y por el poder que Él tiene, que no tiene nombre y que no podríamos caracterizarlo porque no nos quedarían palabras. Es mi oración que podamos vivir esta vida con Dios hoy, todos los días, y que podamos estar todos juntos teniendo esta característica cuando Cristo venga. Amén.